Estimadas amigas y amigos, de acuerdo a nuestro compromiso de la semana pasada, referente a la serie de diferentes modelos de distribución de energía para aplicación en centros de datos, en esta su novena parte, empezaremos a revisar con esta serie de reportes especiales, revisando las diferentes configuraciones de redundancia y sus implicaciones en la continuidad de los negocios de cualquier centro de datos. ¿Qué es la redundancia en un centro de datos? El principio de la redundancia en un centro de datos implica contemplar en su diseño componentes clave que pueden duplicarse para que en caso de falla de otro componente, el equipo de tecnologías de la información no se vea afectado. La redundancia explicada de la manera más simple es un respaldo y puede ser activa o pasiva. La redundancia activa se refiere a que dos enlaces estén activos al mismo tiempo y la redundancia pasiva a cuando un enlace está activo y el otro está en espera o en stand-by. El objetivo principal de la redundancia es garantizar un tiempo de inactividad cero, incluso en los peores escenarios, es decir, garantizar la disponibilidad del centro de datos. Por ejemplo, poder ofrecer energía redundante en caso de que haya un corte de energía en nuestro país, Comisión Federal de Electricidad. Los componentes o partes redundantes pueden existir en cualquier sistema de centro de datos, como servidores, sistemas de alimentación ininterrumpida y sistemas de enfriamiento. La redundancia suele funcionar así, en donde N es la carga base o el número de componentes necesarios para funcionar. N+1, por lo tanto, significa tener un componente o parte extra a que en realidad se necesita para funcionar. 2N significa tener el doble de la cantidad de partes o componentes y 2N+1 tendría el doble más 1. Por ejemplo, si tenemos 3 computadoras para 3 personas que necesitan trabajar, es decir, N es igual a 3, el número de componentes necesarios para trabajar es igual a 3. Si un componente llegara a fallar, se necesitaría N+1 para poder resolver ese problema a la brevedad posible. En otras palabras, siempre contarás con un equipo extra si uno presenta fallas. La nueva era digital definitivamente ha tenido un gran impacto en la forma en que se le da el valor a la redundancia, pues si logramos detectar y enviar alertas en tiempo real sobre alguna falla y switchear de manera estratégica para hacer un respaldo de los sistemas, la redundancia N+1 podría ser la mejor solución, ya que la reparación resulta mucho más rápida. Tipos de redundancia en un centro de datos. Existen varios tipos de redundancia. Entre ellos, la redundancia de red tiene como base que el proveedor de servicios de Internet a través del cual se puede mantener una conexión activa. Se recomienda contar con más de un proveedor para garantizar la disponibilidad de la red de forma constante y continua. Hardware. Se relaciona directamente con las piezas físicas del hardware, las cuales pueden ser susceptibles a fallas por diferentes motivos, como desastres naturales, accidentes, cortes en el suministro de electricidad, entre otros. Energía. Se refiere a los respaldos de alimentación eléctrica y medidas de contingencia para poner en acción una organización en caso de alguna falla en el suministro de energía eléctrica, por ejemplo, baterías o generadores eléctricos externos. Geográfica. Tiene que ver con la infraestructura completa del centro de datos, por lo que en caso de cualquier falla, la información sea desviada a otros servidores que se ubiquen en un punto físico diferente con una distancia considerable. De esta manera se garantiza que en caso de algún evento inesperado que pueda afectar el alojamiento principal de la información, se contará con otro disponible preparado para operar. N. Cumple con los requisitos de carga base sin redundancia. La falla de cualquier componente causará una interrupción. Este nivel de redundancia describe un tipo de instalación de nivel Tier 1. N+1. Una unidad, módulo o ruta adicional más que el requisito básico. La falla en una sola unidad no interrumpirá las operaciones. 2N. Se requieren 2 unidades, módulos, rutas completas para cada persona para la operación. La falla de un sistema completo no interrumpirá las operaciones ni afectará el rendimiento de las cargas de doble cable de alimentación. Tanto N+1 como 2N representan niveles crecientes de redundancia y describen el tipo de instalaciones de nivel Tier 2 y nivel Tier 3, aproximándose al mapeo del tipo de instalaciones de nivel Tier 4. 2
n más 1. 2 unidades, módulos de trayectorias completa n más 1. La falla de un sistema completo aún deja un sistema completo con redundancia n más 1 para cargas de doble cable de alimentación. La disponibilidad de un sistema está influenciada por la calidad de sus componentes, la disponibilidad de los componentes individuales por un lado y la configuración de redundancia por el otro. En términos generales, la redundancia caracteriza el uso de múltiples recursos técnicos que son técnicamente idénticos o al menos funcionalmente idénticos. Otro principio básico al que debe adherirse en la planificación es esforzarse por llegar a una configuración de planta preferentemente sencilla. Cabe mencionar aquí que aunque el concepto N más 1, el de diseño de redes, y el concepto N más 1, conocido por consideraciones de redundancia, siguen la misma idea básica. Proceden de un número diferente de N recursos o componentes del mismo diseño o funcionalidad. Disponibilidad A para diferentes características de interrupción. Aquí, como comentábamos en la reporte especial anterior, tenemos que empezar a sumar en la ecuación el tiempo medio entre fallas y el tiempo medio entre reparación. La disponibilidad de A, de el tiempo promedio de fallas de un día y el tiempo de reparación de un segundo, representa una disponibilidad de 99.999%. En cuanto a su compatibilidad operativa, es aceptable. Si hacemos en esta ecuación el cambio de un mes de tiempo promedio entre cada falla y 30 segundos para el tiempo de reparación, seguimos teniendo 99.999% de disponibilidad y sigue siendo aceptable. Si sumamos el tiempo promedio de falla de 10 años y una hora de reparación, es singularmente lo mismo. Es decir, tenemos una disponibilidad del 99.999% y la compatibilidad operativa se determina como fácil de utilizar. Para evitar fallas completas o fallas relacionadas con el sistema, los llamados sistemas diversificados, que significan tecnología o diseño diferente para la misma función, se utilizan de manera redundante. La distribución de energía eléctrica en los centros de datos puede implicar la consideración de una gama muy diversificada de configuraciones de redundancia durante la etapa de planificación. Debemos tener precaución. Los nombres de estas configuraciones pueden conducir fácilmente a confusiones. Revisemos ahora la redundancia en espera o redundancia de stand-by. Ilustración esquemática de la redundancia en espera para un solo sistema de UPS. Un componente funciona en modo inactivo junto con el componente activo. Solo se activa si el componente principal falla. Por lo tanto, este tipo de redundancia a menudo se denomina redundancia fría o redundancia caliente, dependiendo de la duración de la preparación. Por ejemplo, un neumático de repuesto es una redundancia fría, ya que el reacondicionamiento lleva bastante tiempo. El diagrama en la diapositiva ejemplifica la salida del UPS en stand-by o en espera que se conecta a la entrada de la línea de puente de bypass estático del UPS primario. Solo cuando cambiamos a la línea de bypass se activa el UPS en espera. En algunos textos, la redundancia en espera también se denomina redundancia aislada. Revisemos ahora la redundancia paralela. Para una cierta función de distribución de energía, se emplea un componente más del necesario para la resistencia funcional. Con este fin, los componentes deben funcionar en paralelo. Dado que el componente de repuesto está listo inmediatamente, también nos referimos a esto como redundancia caliente. En el ejemplo del diagrama de la diapositiva, 2 de los 3 sistemas conectados en paralelo son suficientes para suministrar de forma segura la carga conectada. En caso de utilización máxima de la redundancia, cada uno de los sistemas UPS conectados suministra 2/3 de la energía requerida. Como se describió anteriormente, hablamos de una redundancia N más 1. Sin N, elementos del equipo son suficientes en funcionamiento paralelo para garantizar un funcionamiento sin interrupciones, de modo que un elemento del equipo pueda fallar o apagarse.
Por lo tanto, no existe ninguna otra redundancia. Del mismo modo, la redundancia n más 2 podría lograrse en caso de reducción de los requisitos de la carga, si fuese posible que uno o dos elementos del equipo fallaran o se apagaran. Esto significa que en caso de una redundancia original n más 2, la redundancia se reduciría a tan solo n más 1 si falla un elemento del equipo. En el ejemplo del diagrama, esto significa que en caso de una carga de 50 kVA o menos, una redundancia de n más 2, por lo tanto, aquí sería 1 más 2, estaría disponible. Debemos tener en cuenta que la sincronización de salida debe garantizarse para evitar la ecualización de corrientes. La barra colectora de salida común es un punto sencillo de falla, que se evita mediante un segundo sistema de barras colectoras, como se describe en un diagrama a continuación. Del mismo modo, una batería no debe compartirse entre los sistemas UPS individuales por razones de disponibilidad. Esto convertirá el circuito de enlace de corriente continua en un punto sencillo de falla, o en términos generales, los componentes o instalaciones preferiblemente no deben compartirse en sistemas paralelos. Redundancia del sistema. La configuración de dos sistemas de suministro paralelos permite obtener una redundancia conocida como redundancia de sistema. Al mismo tiempo, el paralelismo debe mantenerse en la medida de lo posible hasta la carga suministrada. Idealmente, el suministro de energía eléctrica de los componentes para las tecnologías de la información está garantizado por al menos dos unidades de suministro de energía separadas y utilizables redundantemente. En el peor de los casos, en el que un usuario solo pueda ser abastecido desde una unidad de una fuente de alimentación, rara vez ocurre en los centros de datos actuales. Solo unos pocos switches, conmutadores, unidades de memoria carecen de una segunda fuente de alimentación. Para este tipo de consumidores eléctricos, la distribución de energía eléctrica se puede enrutar en dos caminos diferentes: hacia el interruptor de transferencia estática, como se muestra en la figura de la diapositiva, en donde el segmento A del diagrama, en este interruptor y la línea individual a la unidad de fuente de alimentación constituyen más puntos únicos de falla en la distribución. Volviendo a retomar la descripción de la sección A del diagrama, para los usuarios que tienen una sola fuente de alimentación, y el segmento B es para los usuarios con dos fuentes de alimentación redundantes. En el caso del segmento A, el interruptor de transferencia estática es un componente adicional, cuya disponibilidad debe ser considerada. Tanto la conexión de la fuente de alimentación como la singularidad de esta fuente de alimentación representan limitaciones significativas de la redundancia del sistema. En esta sección del diagrama B, ambas unidades de fuente de alimentación redundantes de los componentes de tecnologías de información se suministran a través de rutas separadas. Por lo tanto, no se requiere un interruptor de transferencia estática. Esto extiende la redundancia hasta el punto de utilización final que representan los componentes de infraestructura de tecnologías de la información. Continuando con la revisión de la redundancia del sistema. A veces los interruptores de transferencia estática se deben tomar en cuenta en el caso de tres unidades de fuente de alimentación mutuamente redundantes. La razón radica en poder cambiar entre dos fuentes de energía existentes, que aquí se representan por sistemas UPS, en caso de falla. La intención de este diseño es que incluso en caso de una falla en la fuente de alimentación, todavía mantengamos una redundancia detrás de la única fuente de energía ahora disponible. Una segunda falla después de la falla de un sistema UPS, de esta manera no conduciría a una interrupción del suministro. En este caso se debe buscar un cambio, utilizando un interruptor de transferencia estático central lo más cerca posible de las fuentes de alimentación, de acuerdo al diagrama desplegado en esta diapositiva. Pero, como está bastante claro, esto hace que la configuración del sistema sea más complicado y hace que aumente el número de componentes. Además, se debe tener en cuenta en las operaciones las posiciones de los interruptores y las rutas actuales antes de que se puedan realizar operaciones de switcheo, mantenimiento o reparación. Por lo tanto,
el uso de interruptores de transferencia estática, que ciertamente no pueden reemplazar ningún suministro independiente, deben considerarse críticamente en etapa de planificación. Todos los casos descritos anteriormente incluyen el hecho de que cada uno de los sistemas UPS tienen su propia configuración de sistema redundante paralelo N+1. Esto da como resultado una redundancia total de N+1 más N+1. En resumen, queda claro que cada paso para mejorar la redundancia debe implicar una planificación que examine la relación entre la inversión del desembolso y la función asegurada. La documentación y la descripción eficaces de los procedimientos operativos y las secuencias de conmutación ayudan a evitar muchas dificultades desde las etapas de inicio. Redundancia aislada paralela. Para reducir un poco el desembolso en los equipos, que sería necesario para lograr un mayor grado de redundancia del sistema en su conjunto, los componentes de funcionamiento paralelo se utilizan de forma redundante, N+1, y los consumidores de energía se dividen en varios grupos suministrados de diferentes maneras. En pocas palabras, se utiliza la modularidad simultánea de sistemas y cargas, y la redundancia del sistema de N+1 más N+1 es el caso especial para 1+1, sumado a N+1, es decir, 1 más 1 de subsistemas para una redundancia aislada paralela, donde cada subsistema se caracteriza por una redundancia de N+1. Usando 4 subsistemas, como se ve en el diagrama de la diapositiva, esto producirá una redundancia en una ecuación 1 más 1 más 1 más 1 más sumando a N+1. Una redundancia aislada paralela, donde cada uno de los 4 sistemas de suministro se conecta a cada grupo de carga a través de una ruta propia, pero generalmente un diseño tan complejo no se pone en práctica. Es más común conectar los grupos de carga individuales utilizando 2 rutas, por lo tanto, 2 grupos diferentes de componentes de suministro. Este ilustra mejor en un ejemplo. En el diagrama de esta diapositiva, 3 subsistemas se complementan con un cuarto sistema de suministro redundante. Dado que la fuente de alimentación se realiza utilizando 2 unidades de fuente de alimentación, no hay necesidad de un interruptor de transferencia estática. La ventaja es que no existe una relación mutua entre 2 sistemas UPS idénticos. Estos sistemas M+1, M, es decir, existentes en la configuración N+1, siempre se dividen en 2 subsistemas de carga. En el ejemplo de este diagrama que se muestra, esto es M de mamá igual a 3 y N de niño igual a 2. Cada sistema de carga se suministra desde 2 rutas diferentes. Para la fuente de alimentación eléctrica, estas son las rutas para cables y o sistemas de canalización de barras colectoras, incluidos los componentes correspondientes para medición, protección y conmutación. Esto significa que tanto los componentes como los consumidores de carga se dividen en grupos y las rutas también se modularizan. Esto ayuda a evitar el sobredimensionamiento y frenar y detener las consecuencias de las fallas. Por ejemplo, en caso de una falla completa del sistema UPS paralelo, es decir, los UPS del 1 al 3, en este diagrama, otro sistema UPS único también podría fallar. Esto podría significar un UPS 4, 5 o el 12, dependiendo de la complejidad, sin que se perjudique el suministro en caso de más fallas. La energía nominal sumada de los sistemas UPS ya no sería capaz de suministrar el 100% de la carga. Para una operación restringida o la operación de sobrecarga limitada aún podrían resultar posibles. De esta manera, la vinculación de los sistemas UPS individuales con un interruptor de transferencia estática significaría una redundancia de acuerdo con M de mamá más N de niño más 1 hasta los conmutadores, pero también implicaría un desembolso sustancial correspondiente. Estimadas amigas y amigos, pues hasta aquí llegamos con la revisión de las diferentes topologías de redundancia para conmutación eléctrica en centros de datos. Como verán, a medida de que buscamos tener una mayor seguridad operativa, la complejidad se vuelve una gran constante.
por lo que debemos ser cuidadosos y buscar el soporte de ingenieros muy calificados para poder diseñar esto sin consecuencias. Les agradecemos mucho y nos vemos la próxima semana para continuar con la revisión de los diferentes modelos de distribución eléctrica para aplicaciones en centros de datos. Hasta la próxima semana.